Él lo podía seguir predicando. Porque ¿quién cree que Dios reina? Amén. ¿Quién cree que Dios está en control de su vida? Aleluya. Isaías 6 dice que el día que murió el rey Usías, vi yo a Jehová de los ejércitos. Y estaba sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Y Usías había sido un gran rey. Al final de su vida pecó y falló. Como muchos grandes hombres han hecho, pero durante toda su carrera, durante toda la historia, durante 50 años de reinado, hizo que la nación se fortaleciera. Y no podemos mirar solamente las manchas, no podemos solamente mirar los problemas. Sí fue un gran hombre, falló, pecó, porque se enalteció y quiso quemar incienso en el templo, algo que solamente estaba reservado para los sacerdotes. Y tuvo lepra y murió alejado de la casa de Dios. Pero el hecho fue que esa nación había sido tan fuerte durante este reinado que Isaías no sabía qué iba a suceder luego de la muerte de este rey y estaba tal vez desconsolado. Pero cuando va al templo, Dios se revela a él como el único y verdadero rey que reina sobre todas las cosas. No hay otro, hermanos míos, no hay otros. No hay otros. Solamente Dios reina y está en control de todas las cosas. Amén. Solamente Dios. Aleluya. Voy a comenzar orando para predicar. Aleluya. Amado Dios y Padre, Señor, gracias Dios. Señor, porque tú te revelas nuestras vidas, Dios mío, sin importar cuál sea nuestro dolor, nuestro problema, nuestra dificultad, Señor, y entendemos, Padre, que nada escapa de tu soberanía, Señor. Porque tú eres el único y verdadero Rey que está, Señor, soberanamente sobre todas las cosas, Dios. Entendamos o no, sabemos, Dios mío, que tú eres bueno, que tu misericordia es para siempre, Señor, y que en ti estamos seguros y confiados, Padre. Te damos gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Y así como un padre que un día salió a caminar con su hijo y mientras caminaban por el campo a punto de entrar a un bosque oscuro, el niño se preocupa y le dice: papá, tengo miedo de lo que puede ir a ver ahí adentro. Está oscuro. No sabemos qué hay ahí. Pero el padre, tranquilo, confiado, le sonríe y le pregunta: ¿confías en mí? El niño le responde: claro, papá, confío en ti. Entonces le dijo: tú no puedes ver ni saber lo que hay más adelante, pero yo sí. He pasado por aquí cientos de veces. Además, lo que importa no es lo que hay, sino si yo estoy contigo. Y el niño, tomando la mano de su padre, siguió caminando con confianza. Y muy semejante a esta ilustración es la historia de cómo Gedeón fue llamado por Dios. En el libro de los Jueces vemos que una y otra vez el pueblo hacía lo malo delante de Dios. ¿Han leído Jueces? Amén. El pueblo hacía lo malo y como consecuencia, ¿qué sucedía? Dios se alejaba. Verdaderamente en Hebreos 12:6 dice: el Señor al que ama disciplina. Y la lejanía de Dios y su corrección hacía que el pueblo quedara a merced de todos los enemigos. Y el texto es fuerte porque dice la palabra que Dios mismo le entregó en manos de Madián. Dios le entrega a los madianitas. La disciplina de Dios es fuerte, o puede ser fuerte, pero su misericordia es más fuerte. Y en su misericordia Dios levanta hombres como Gedeón, levanta mujeres, para que las mujeres no se sientan excluidas, levanta mujeres también como Débora, y hace que el pueblo se vuelva hacia Dios. Amén. Dios rescata
a su pueblo una y otra vez. El pueblo es el que decide alejarse de Dios y hacer lo que a Dios no le agrada. Pero a Dios le agrada hacer que el pueblo se vuelva a Él, aún si tiene que ser aplicándole disciplina, aún dejándole que sufran las consecuencias en manos de los enemigos. Y esta historia es tan poderosa, la historia de Gedeón, porque Dios nos muestra que no importa cuál es tu familia, donde naces, si eres pobre o rico, si eres influyente o no, reconocido o no. En el capítulo 6, cuando se le manifiesta allí el ángel de Jehová a Gedeón, le dice Gedeón al ángel: he aquí, mi familia es la más pobre de Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre, el menos prominente para liderar, el que menos calificaciones podía tener. Ese es el que Dios escoge, porque Dios usa a quien quiere. Lo digo una y otra vez. Lo verdaderamente importante es que Dios estaba con él. Eso es lo que verdaderamente importa, que Dios estaba con él y quién Dios decía que era él. Y como le dice el ángel a Gedeón: el Señor es contigo, valiente guerrero. Amén. Como Dios ve, es lo que verdaderamente importa. Él se veía como el menospreciado, el menor. Mi familia nadie la conoce, yo soy el menor. Lo que es hermoso cuando el Señor dice: no, porque tú no eres eso, tú eres un valiente guerrero. Y Dios pone a Gedeón a liderar a otros guerreros como él. Y esa es la historia que estaremos viendo hoy, o parte de la historia. Una historia muy grande, pudiéramos hacer una serie de esto. Pero Dios está con alguien y va a hacerle vencer y va a hacerle prosperar en lo que le mande. Aún si le manda en una batalla en la forma que pensamos que puede ser imposible de vencer. Una batalla que humanamente pudiéramos pensar que es imposible vencer. Pero el Señor lo dijo a través de Zacarías 4:6. No es con ejércitos ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Iglesia, memoriza estos textos. Son poderosos. Porque nosotros somos dados a hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Y por eso es que tal vez no nos va bien. Porque en nuestras propias fuerzas nada bien podemos hacer. No es con ejército, sino con fuerza. Ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Y vamos a ver que esto es una realidad. Jueces 7. Y leeremos del 1 al 7. Entonces se levantó temprano Jerobbaal, es decir, Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, y acamparon junto a la fuente de Jarod, y el campamento de Madián estaba al norte de ellos, cerca de la colina de More, en el valle. Y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso diciendo: mi propia fortaleza me ha librado. Ahora pues, proclama a oídos del pueblo diciendo: cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y parta del monte Galaad. Y 22,000 personas regresaron, pero quedaron 10,000. Y el Señor dijo a Gedeón: todavía el pueblo es demasiado numeroso. Hazlo bajar al agua y allí te los probaré. Y será de quien yo te diga: este irá contigo, este irá contigo. Pero todo el que de quien yo te diga: este no irá contigo, ese no irá. E hizo bajar el pueblo al agua. Y el Señor dijo a Gedeón: pondrás a un lado a todo aquel que lamiere el agua con su lengua como lame el perro, y todo el que se arrodille para beber. Y fue el número de los que lamieron poniendo la mano en su boca 300 hombres. Pero todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. Entonces el Señor dijo a Gedeón: os salvaré con los 300 hombres que lamieron, y entregaré los madianitas en tus manos. Que todos los demás del pueblo se vayan, cada uno a su casa.
Esto es poderoso. Dios levanta un ejército primero de 32,000 hombres. 32,000. Y solamente 300 fueron escogidos. Aproximadamente el 1% de todo el ejército que Dios había levantado. El 1%. Realmente Jesús dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Es una realidad. Dios nunca ha necesitado multitudes para vencer. Nunca. Él se complace de una forma especial en los que escoge. Y de Gedeón y cada uno de los 300. Yo quiero que tú los veas a ellos como escogidos. Escogidos por Dios. Y Dios estuvo sobre ellos. Y vieron la victoria de una forma sobrenatural. Yo quiero hablarte de cuando Dios te escoge. Cuando Dios te escoge. Y te voy a hablar en el sentido de hijo, de soldado, porque nosotros estamos siempre constantemente en una batalla espiritual, una batalla que tal vez estamos tan entretenidos que tal vez se nos ha olvidado la batalla en la que nos encontramos, y es una batalla en la que nos encontramos. Y mira, amados míos, mucha similitud entre esta batalla que ellos iban a enfrentar y nuestras vidas, nuestra batalla diaria. Dios primero mandó a casa ¿a quiénes? ¿A quiénes fue lo que Dios mandó en primer lugar a casa? Es Dios, no es Gedeón. Es Dios hablando otra vez de Gedeón. Eran 32,000 y se fueron ¿cuántos? 22,000. ¿Por qué se fueron? Porque tenían miedo y temblaban. Tenían miedo y temblaban. Solamente quedan 10,000. Aproximadamente, casi un 70% se fue. 70% se fue. Yo creo que cuando oyeron, ¿y que no tenían miedo? Yo creo que cuando escucharon aquello que querían oír, mira, si te vas a ir, vete ahora. Va a hacer que mueras en la batalla, y dijeron, vámonos, esto se va a complicar aquí. Hermanos míos, el miedo es algo con lo que el creyente tiene que luchar. Escribe Pablo en 2 Timoteo y le dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, nosotros tenemos que luchar y enfrentar el miedo. Y el miedo se manifiesta de muchas formas. Pero nosotros, que tenemos el Espíritu de Dios, sabemos que Dios nos da ese dominio, ese control, ese poder y el amor que nos hace. Cuando tenemos temor, sé que podemos tener temor, perdemos de vista el Dios que está con nosotros. Hermano, nosotros no estamos solos ni desamparados en medio de este mundo. Nosotros tenemos al Señor y Creador del universo. Y cuando tú tienes una teología de lo alto, ¿y qué es una teología de lo alto? De un Dios creador, poderoso, Señor, soberano de todas las cosas, aleluya. Mira, no hay nada que pueda venir a tu vida que te atemorice, que te estremezca, que te haga temblar. Sí nos sacude, es verdad, podemos pasar por situaciones, pero cuando ponemos la mirada en ese Dios tan poderoso, que está en control en medio de ese problema, si Él está en control, para que no vaya a atemorizar. Si Él es Dios, si Él va a hacer nueva todas las cosas, nada pasa fuera de su voluntad. Nada puede fuera de su voluntad. Ese Señor Jesús, ni un pajarillo cae en tierra sin que sea la voluntad de Dios. Nada escapa de su voluntad. Por eso cuando nos atemorizamos, cuando tenemos ese miedo, hermanos míos, estamos dejando de mirar
el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Rey de Gloria. Se nos olvida que Dios es proveedor. Se nos olvida que Él es experto en pelear la batalla. Yo no puedo entender cómo vamos a vivir con miedo, no lo puedo entender. ¿He tenido temor? Sí, he tenido temor. Pero cuando busco de Dios y entiendo su palabra, aleluya, Él me restaura, Él me conforta, Él me da seguridad, Él me da aliento. Y luego, cuando veo que todas las cosas comienzan a fluir y entender por qué tenía que pasar, entonces estoy tranquilo y veo la mano de Dios. Es tan bueno en medio de la prueba poder tener la confianza. Porque luego que la prueba pasa, ¿qué va a pasar? Entonces vamos a ser aprobados o no por Dios. Si pasaste la prueba y dudaste, o pasaste la prueba y confiaste. Y esto es duro, la palabra es dura. Dice Apocalipsis 21 que los cobardes, y mira, la lista comienza por los cobardes. Incrédulos, abominables, asesinos. ¿Cómo es posible que cobardes esté ahí? ¿En qué? En los que no tendrán su herencia, sino que serán echados al lago de fuego y azufre. Los cobardes, los primeros. En la lista, los primeros de los cobardes. Amados míos, porque cuando nos acobardamos, porque cuando dudamos, cuando nos enfocamos en nuestro temor, mira, nosotros perdemos de vista a Dios. Perdemos de vista a Dios. Y puede ser que no nos demos cuenta, pero sí le estamos diciendo a Dios que tenemos temor. Y podemos tener temor de tantas cosas. Podemos tener temor de tantas cosas. Mira, en mi caso, puedo tener temor del día de mañana, por ponerte un ejemplo, y decirle a Dios, Señor, pero yo tengo que trabajar para tener sustento y respaldo para el día de mañana. ¿Y qué puedo decirme a mí mismo y engañarme? Pero estoy siendo sabio, estoy guardando. Y sí, verdaderamente estás guardando, pero con tanta sabiduría. Mira lo que dice Lucas 12, 19, 20. Y esta es la parábola del necio. Le dice el Señor, aleluya, le dice, alma mía, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Y ahí viene el Señor y le dice, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Yo sé que todos quisiéramos tener la seguridad de casa paga, carro pago. Yo quisiera. Pero lucho tanto con eso, de confiarme, o que sea un temor que no puedo ver, y me estoy confiando en las cosas materiales, y estoy quitando mi mirada de Dios, y puede ser un temor. Por eso yo creo que todos nosotros tenemos que revisarnos, ver verdaderamente qué es lo que nos aflige, qué es lo que nos preocupa, dónde está nuestra seguridad. Y si tu seguridad está en las cosas materiales, si tu seguridad está en tu trabajo, tu buena posición, si tu seguridad está en que tienes una ciudadanía de este país, mira, nada de eso nos da seguridad. Nuestra seguridad 100% está en Dios. En Dios, solamente en Dios. Y no lo vemos, pero sí le decimos a Dios, tengo temor. Estoy poniendo, necesito esta seguridad, porque hemos dejado de mirarle. Hemos dejado de tenerle a Él como el proveedor, como el Señor. En segundo lugar, quiero hablarte de que un soldado, como un hijo, de lo que tú eres en Dios, te hace que tú seas una persona que debe ser vigilante.
vigilante. Y yo sé que este texto que estoy predicando, tal vez te habías detenido a tratar de entenderlo a profundidad. Porque verdaderamente yo antes lo leía y decía, oye, aquí, ¿cuál es el problema de cómo tú bebes el agua? Señor, ¿cuál es el problema de cómo bebes? Y mira, Gedeón y sus hombres estaban en una posición que era como sobre una colina, y el ejército estaba en el valle. Estaba en el valle. ¿Y tú sabes dónde estaba el arroyo? Abajo, cerca del valle. Fue en el valle. Y cada uno de estos hombres tenía que descender a beber el agua. ¿Dónde? Cerca de los enemigos. Cerca de los enemigos. Tal vez una flecha te podía alcanzar. Tal vez un ataque se podía desatar. Porque lo estaban viendo. Estaba cerca. Estaban viendo que estaban bajando. Y hay un grupo que desciende. Bueno, el mayor grupo que quedaban eran 10,000. El mayor grupo desciende y se inclina a beber. Dice, ¿cuál es el problema de que vean cómo están bebiendo? Y el otro grupo, que es el escogido por Dios, es el grupo que desciende y se mantiene alerta, vigilante de lo que puede pasar, del ataque que puede venir, de la flecha que pueden lanzar, y beben agua con la mano. El texto lo dice, unos se inclinaron como perros, olvidándose de que están en una guerra, sin mirar al enemigo, y el otro grupo, los alertas, los vigilantes, se arrodillan y beben sin quitar la mirada de su enemigo. Porque el enemigo, mira, la Biblia lo dice en 1 de Pedro, sed sobrio y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como el león rugiente. Y nosotros, si somos soldados, nosotros que somos soldados de Cristo, podemos distraernos, podemos quitar la mirada, podemos no pensar que nosotros estamos en una guerra constante. No, tú todos los días tú piensas que tú estás en medio de una guerra. Yo sé que no. Yo sé que tú no piensas que estás en medio de una guerra. Pero esa es la realidad. Nosotros, dice la palabra, verdad. Porque nuestro adversario es peor que ese ejército entero. Nos odia tanto a nosotros. Nos odia tanto que quiere destruirnos. Quiere devorarnos. Él quiere hacernos caer. Él quiere hacernos tropezar. Él quiere que nos alejemos. Él quiere que no estemos vigilantes. Y por eso Dios escoge. Dios escoge a un grupo de 300 hombres. Y no hubo pecado en que bebieran el agua inclinándose. No hubo pecado en eso. Pero no eran de los que están alertas. Ese grupo con el que Dios quiere obrar. De los que están alertas, de los que están constantes, de los que saben que Dios es el que pelea la batalla, pero aún así vive en obediencia con Dios, vive velando cuál es la voluntad de Dios. Y tenemos que vigilar que nuestros pensamientos, nuestro entorno social, lo que vemos en las redes, lo que vemos en Netflix, lo que vemos en toda la televisión. Mira, nosotros somos bombardeados día a día, bombardeados por una cantidad de información. Estamos en la era de la información. Esto está conectado a internet, esto yo lo abro y eso es lo que sale ahí, es maravilla. Estamos en una era donde pecar es tan fácil porque está en tu mano, al alcance de tu mano, y nosotros no vigilamos nuestros pensamientos, ni nuestro entorno, ni nuestras redes. Pues ¿cómo vamos a ser un soldado de Dios que está alerta, que no se distrae, que vive vigilante? Que vive vigilante, aleluya. Y cuando estudias el texto, sí, mira, hay comentaristas que creen que
acuérdate que cuando Gedeón se levanta, él lo que hace es destruir, o cuando Dios lo llama, lo que hace es destruir Baal y Acera, las estatuas que había. Y se levanta un pueblo que quiere destruir a Gedeón por haber hecho eso. Lo vemos en el capítulo 6. Pero parece que el culto a Baal era algo que se había hecho algo tan común. Y una de las formas era que se inclinaban en tierra, se postraban delante de Baal. Y por eso hay personas o comentaristas que creen que estas personas incluso que llevan el agua a su boca, ellos no se postran delante de nada. Ellos mantienen su posición, ellos no se postran. Y nosotros, que somos esos guerreros de Dios, que somos esos soldados, que estamos en medio de esta batalla, mira, amado mío, no te postres delante de nada que este mundo te ofrezca, no te postres, no te rindas, mantén la posición, mantente centrado, enfocado en Dios, mantente vigilante, no te distraigas. No te distraigas con las noticias de que si va a venir una tercera guerra nuclear, que si va a venir una guerra, que si Trump va a hacer esto, que si Trump... Mira, hermano mío, céntrate en Dios. Confía en Dios. No te distraigas. Porque cuando te distraes, al igual que cuando tienes temor, no tienes la mirada puesta en Dios, ni en su palabra, ni en su voluntad. Cuando te distraes, no tienes la mirada puesta en la voluntad de Dios. Imposible estar distraído y a la vez estar haciendo la voluntad de Dios. Yo creo que las peores cosas que suceden cuando nos distraemos, no nos confiamos. David se levanta un día por la tarde, sale al patio y ve una mujer hermosa y dice que tráemela. Y el pueblo en guerra, el pueblo en batalla. Cuando los reyes salen a la conquista, a la guerra, y David durmiendo, está por la tarde. Se levantó casi de noche y dice, esa es la mujer de Urías, no importa, si Urías está para allá, vamos a la guerra, tráemela para acá. ¿Por qué? Porque cuando nos distraemos, perdemos el foco en las cosas de Dios. Un hombre como David. Un hombre como David. El único que la palabra dice que tenía el corazón conforme a Dios. Por eso tenemos que tener tanto cuidado. Y los soldados escogidos entienden también que la batalla le pertenece al Señor. Y yo hace un tiempo entendí esto. Entendí que la batalla no era mía, que la guerra no era mía, que mi vida no era mía, que mis negocios no son míos. Y yo me esforzaba y yo veía que las cosas no salían como yo quería. Y me dice alguien, y me cita, aleluya, que un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. ¿Qué me va a dar aquí? Es una niña. Ojalá y todos los niños quieran estar en su casa siempre. En la casa de Dios. Un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Mira, amado mío, yo creo que mi perspectiva cambió tanto desde que yo entendí este texto. Desde que yo entendí que no puedo hacer nada y que todo es de Dios. Mi trabajo es de Dios, mis dones son de Dios. Mis clientes son de Dios y Él es el que los trae, el que provee. Y mira, yo creo que desde ese momento todo me ha ido tan diferente. Desde el momento en que yo me rendí y le dije, Señor, eres tú. Y mi vida cambió tanto. Y yo creo que Dios está esperando que cada uno de nosotros haga eso. Que le digamos, Señor, eres tú. Tú eres el que pelea la batalla, tú eres el que está en control de nuestras vidas, eres tú, Señor, y descansamos en Él. No depende ni de nuestra fuerza, ni de nuestra inteligencia. Es Dios, amados míos, es Dios que nos bendice. Por eso, y mira, el propósito principal
el propósito principal por el que Dios quiso diezmar el ejército era para que Israel no se enorgullezca. ¿Tú sabes eso? Que el propósito por el cual Dios no quiso ir a la batalla con 32,000, quiso ir con el 1%. Porque Él sabía que si ellos vencían, lo iban a hacer pensando que era en su propia fuerza. Y no iban a glorificar a Dios. Amado mío, y Dios, nuestro Señor, es tan específico, es tan claro, y Él nos dice, y lo dice en Isaías 42:8, mi gloria a otro no daré. Y nosotros somos por naturaleza ladrones de gloria. Nosotros queremos hacer las cosas en nuestra fuerza, nosotros queremos hacer las cosas siempre en nuestro conocimiento, en nuestra sabiduría. Y el Señor nos lo dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni a mi alabanza a imágenes talladas. Cuando nosotros queremos hacer las cosas en nuestra fuerza y vemos que no nos va bien, es el momento perfecto para rendirle y decirle, Señor, toma el control. Señor, mira, toma el control de todo lo que nos pasa, Señor, de todos mis planes. Toma el control, Señor. Es un ejercicio que hago cada año. Cada año cuando comienza el 1 de enero, mira, yo creo que todo y cada uno de nosotros viene con tantas metas. Tantas metas. Y cada año queremos hacer tantas cosas. Yo quiero también hacer tantas cosas. Pero yo le digo al Señor, Señor, mira todas y cada una de mis metas este año. Mira, Señor, todo lo que me propongo. Pero que sea, Señor, tu voluntad y no la mía. Que sea tu voluntad y no la mía. Aleluya. Porque cuando Dios está con nosotros. Y están leído cómo termina el texto. Con 300 personas. Dios vence a un ejército tan grande. Tan grande. Hermanos, cuando la mano de Dios está sobre alguien, está sobre un grupo de personas, es tan poderoso. Es tan poderoso. Y es algo que para poder entender, nuestros ojos tienen que ser abiertos. ¿Se recuerdan y ya voy a concluir, lo prometo. ¿Se recuerdan de cuando el sirviente de Eliseo ve que se levanta contra él un ejército? Y le dice, y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, y aquí que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Y él respondió, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. ¿Cómo es posible esto? Y le dice Eliseo. Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Iglesia, y yo voy a orar hoy para que nosotros podamos ver la mano de Dios alrededor de nosotros, de nuestras vidas. Porque como te dije en esta predicación una y otra vez, estamos en medio de una guerra. Es una guerra que nos sacude, es una guerra que nos puede tratar de atemorizar, es una guerra que nos puede tratar de desenfocar. Pero mira, mi oración es que Dios abra tus ojos y tú puedas ver que son más los que están contigo que los que están en contra tuya. Tal vez tú piensas que alguien se levantó contra ti, que alguien no quiere que las cosas te vayan bien, que alguien no quiere que tú seas prosperado, que alguien no quiere que tú hagas algo. Pero si Dios está contigo, ¿quién contra ti? El problema es ese, que tal vez no estamos caminando en la voluntad de Dios. Porque cuando Dios está con alguien, cuando Dios está por alguien, y cuando ese alguien está haciendo la voluntad de Dios, es imposible que Dios sea derrotado. Porque es Dios quien pelea nuestra batalla. Es Dios quien está en control. Y la iglesia de nuestros días tiene que entenderlo. Tiene que entender esta palabra. Tiene que entender que la palabra es viva y eficaz. Tiene que entender que la palabra
Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tiene que entender que la palabra nos dice que tenemos que vivir para Dios. Tiene que entender que la palabra dice que son pocos los escogidos y muchos son los llamados. Mire, yo quiero ser de ese grupo de los escogidos. Yo quiero ser de ese grupo del 1%. Yo quiero ser del grupo del 1%. Yo quiero que cuando yo llegue a la presencia de mi Padre, yo vea que yo era de ese 1%. El 1% de mi Dios. Yo quiero ser del grupo radical que vive para Dios. Y yo sé que esta palabra es dura, es fuerte en medio de esta generación. Es una generación como muchos lo han catalogado como la generación de cristal. Amado mío, la palabra es fuerte. Y es Dios fuerte hablando a través de su palabra. ¿Viste? La palabra es fuerte y es Dios hablando fuerte a través de su palabra. Yo quiero ser de ese grupo. Porque cuando lleguemos a la presencia de Dios, yo no quiero haber sido de los que se rajan, de los que tiemblan, de los que se desenfocan, sino de esos que ponen su mirada constantemente y para siempre en Dios. Y ya veremos lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Si Dios habló hoy a tu vida, como decía Daniel el otro día, no endurezca tu corazón y permite que esta palabra penetre, te transforme, cambie tu cosmovisión y te haga comprender que si Dios está en control de tu vida, que si Dios está peleando la batalla, nada te puede atemorizar, nada te puede preocupar, pero te toca a ti no desconectarte, mantenerte enfocado, mantenerte alerta, peleando la buena batalla. No te entregues, no entregues la posición que Dios te ha dado como hijo de Dios, como siervo de Dios, como parte de ese ejército de salvación que Dios está, por medio del cual Dios está obrando en este mundo. Padre, tu palabra ha sido predicada. Ahora yo te ruego, Señor, que nada ni nadie lo pueda arrebatar de sus corazones, Dios. Y que tú permitas, Padre, que nuestra confianza en ti crezca, se fortalezca cada día más, Señor. Porque te lo ruego en el nombre de Jesús.